El 14 de junio del 59, Del obviamente, ¿verdad? 59, correcto. Una fecha histórica para la República Dominicana que marca, por supuesto, el inicio de lo que dio al traste con la caída de la dictadura del general Leonidas Trujillo. Pero nosotros, ¿verdad? Pues que tenemos buenos aliados aquí, expertos en cada área, pues nos hacemos acompañar a partir de ahora del profesor Rafael Oviedo, historiador, doctor en historia y que, bueno, pues como cada ocasión oportuna, pues viene a acompañarnos con algunos temas que para la nación dominicana siempre es importante recordar, porque el que vive su historia de manera inteligente, pues no está destinado al fracaso, ¿no? Y justamente este momento en el que recordamos el 63 aniversario de la expedición del 14 de junio, este desembarco militar, profesor, que significó un nuevo inicio, ¿no?, para la historia dominicana. Bienvenido una vez más a New Horizons Live. Muchas gracias, Ana. Me place estar aquí siempre. Y en esta ocasión, en esta fecha histórica, y qué bueno que visibilizamos siempre los acontecimientos históricos de la República Dominicana, porque eso es lo que garantiza que no se repitan las tragedias. Claro. Bien, así que yo encantadísimo de estar aquí con ustedes. Profe, mira, hoy es 14 de junio y la gente a veces puede confundirse con el movimiento 1J4, el de Manolo Tavares Justo. Sí. Quizás sea oportuno definir, ¿verdad? Claro sí. Empezar por ahí. Claro que sí, claro que sí. El 14 de junio de 1959 se da la expedición armada que viene con la intención de derrocar la dictadura de Trujillo. Y es este movimiento que luego sirve de inspiración para que se forme más adelante la agrupación política que se va a llamar 14 de junio. Pero cuando hablamos de 1959, estamos hablando de una página histórica importantísima de la República Dominicana, escrita con la sangre derramada por la raza inmortal, los expedicionarios del 14 de junio y del 19 de junio, que vinieron naturalmente con el objetivo fundamental de poner fin a esa férrea dictadura, sangrienta dictadura, espeluznante en el área del Caribe, como era la dictadura de Trujillo. Señor Garrido. Perdón. Profesor, vamos primero a describir las razones de dicha expedición, quiénes fueron los actores fundamentales de dicha expedición, a dónde aterrizaron con el famoso avión en dicha expedición, por qué falló dicha expedición y cómo entiende usted que dicha expedición pues provocó, ¿no?, la continuación de movimientos rebeldes armados que al final del tema, junto con la muerte de la Semana Municipal, pues lograra que otro grupo de jóvenes de otro origen y de otra forma garantizaran, ¿no?, la eliminación física de Rafael Leonidas Trujillo. Sí, perfectamente. Fíjese, los exiliados de la dictadura tuvieron la oportunidad con el triunfo de la Revolución Cubana de encontrar un espacio donde situarse, agruparse y con apoyo estatal entonces generar estos movimientos que entraban en la corriente de lucha propia del momento, porque se estuvo luchando durante todo el periodo anterior contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, contra la de Rojas Pinillas, o sea, había toda una experiencia de resistencia a este tipo de movimientos. Entonces, precisamente la Revolución Cubana propicia el espacio, el entrenamiento militar y da las facilidades para que los exiliados de la dictadura pues se junten y puedan poner en marcha estos proyectos. Facilita también. Perdón, sí. Profesor, para contextualizar un poquito. Ajá. Pero estamos hablando de un entrenamiento y de una recepción, digamos, un periodo muy, muy breve.
Sí, Sí, ese no, periodo. fue corto. Del primero de enero de 1959 A al junio. 14 de junio de 1959 Sí, no han sí, pasado sí. 6 meses. No, pero claro, asume el O poder sea en que Cuba un gobierno. el entrenamiento militar que recibieron, el asesoramiento, la asistencia técnica, no sé si le dieron armas, avituallamiento, Sí, etcétera, sí, sí. que le proveyó el gobierno cubano, fue una cuestión de horas, de Sí, días. bueno, era el ejército triunfante que había entrado a La Habana, que siguió con el fervor revolucionario, militar, triunfante. De hecho, el comandante de la expedición fue un veterano del movimiento revolucionario cubano. Entonces, esto facilitó mucho la cuestión del entrenamiento militar, Y en naturalmente. Ochoa, Sí, ¿perdón? Ochoa, El No, líder. bueno, en la expedición vinieron Pablo Mirabal, perfectamente, que también era del movimiento guerrillero cubano, y vino también Gómez Ochoa, que fue uno de los ellos dos sobrevivieron en el proceso. 5 o 6 de los Sí. expedicionarios quedaron con vida. Cinco expedicionarios sobrevivieron, solo 5. O sea, alrededor de 198 participaron en todo el proceso, desembarcaron tanto en el aeropuerto en el mini aeropuerto militar De de Constanza. Constanza, como en los desembarcos de Maimón y de Esterondo, 198 en sentido general. Y al final, Y sobrevivieron 5 de ellos. ¿qué falló militarmente hablando en la expedición? Hay barcos que quedaron embarcaciones que quedaron en el proceso, ¿no? Que llegaron el 19, y eso también, el reagrupamiento y quizás el orejeo también, Exactamente. por decirlo de algún término coloquial. Evidentemente ya Trujillo tenía información del tema. El elemento sorpresa, digamos que se perdió. Claro. No se pudo hacer todo en el día que estaba planificado, por lo tanto, el avión llegó el 14 de junio, pero las embarcaciones llegaron 5 días después. Correcto. Y ya las estaban esperando. Entonces, los que vinieron en el avión tuvieron tiempo de internarse en las montañas, pero ya también estaban ubicados. Sí. O sea que esto influyó muchísimo en que no fuera un éxito militar. Claro, y se llama, señor Garrido, justamente esto, la raza inmortal. Dieron sus vidas por la nación dominicana. Políticamente pudiese definirse como una iniciativa fallida, sin embargo, o militarmente, bueno, militarmente fallida, más sin no embargo, políticamente fallida, sí, no. porque es dar traste a todo lo que aconteció a partir de ahí, y fortalece, ¿no? Claro Este ideario de formación de un movimiento político que logra, a final de cuentas, luego de la desaparición física de Trujillo, pues introducir las ideas, digamos, revolucionarias. Claro que claro, fue un movimiento de inspiración para la resistencia local. Claro que sí. Y yo tuve la oportunidad, Mayobanex visitó el colegio en varias ocasiones, y lo hemos tenido por allá, pero realmente es difícil uno justificar lo sucedido. O sea, el 14 de junio parece un suicidio. O sea, no hay otra forma de describirlo. O sea, es lo mismo que pasó con Camaño y lo mismo que pasó con el propio Manolo. O sea, esas 3 acciones, para mí, que tuvieron y lo mismo pasó en el 67 con el Che cuando se va a Bolivia. O sea, esas son como acciones irracionales. Bueno, se perdió sí. Pero iba a decir que el foquismo, o sea, el foco guerrillero, está diseñado para contar con la participación del pueblo, con que se integre la población a la lucha. Esa era la idea. Y entonces, eso lo vemos desde Bolívar. Exactamente. O sea, si no se integran sectores del pueblo a esa lucha, a acompañar a los guerrilleros, entonces el foco guerrillero no triunfa militarmente. Claro. En Cuba fue posible. Perdón. Retornaba, sí.
Diga, profesor, diga. No, estaba planteando aquí que el tema es que el foco guerrillero, esa estrategia de lucha, está diseñada para que se inicien, el movimiento militar inicie entonces que el pueblo motive, que el pueblo se integre a la lucha. Entonces tienen sectores populares que integrarse a las acciones militares dirigidas por los guerrilleros. Esa es la idea del foquismo. Entonces, sí, pero eso es un sueño, ese es un sueño que solamente vio una realidad. La Revolución Cubana. Exacto. Correcto. Sí. Ese fue el único esquema en el que eso, digamos que se pudo hacer de esa forma. Y yo diría que se pudo hacer de esa forma por el elemento sorpresa, por llamarle de alguna forma. O sea, ningún otro gobierno, ningún otro dictador, con la excepción de Batista, había enfrentado una situación como esa. La dinámica del populismo guerrillero y el discurso de populismo guerrillero no se había presentado en ningún otro lugar. El ejemplo de lo que conllevaba y de lo que significaba la instauración de un gobierno guerrillero tampoco se había visto, pero a los pocos meses, pocos años de ver qué es lo que significaba ser Cuba y qué significaba el gobierno de Fidel Castro, del Che Guevara y de todos los demás integrantes, ¿cómo se llama este Dios mío? Camilo, Cienfuegos y todos los demás. Eso como decir, bueno, la revolución bolchevique del 1917, Trotsky tiene que terminar en México, porque no se puede quedar, porque sencillamente aquello se convirtió en un zarismo todavía más oscuro que el de los propios zares rusos. Entonces, yo honestamente no entiendo, o sea, el caso del 59, del 14 de junio, obviamente fue una acción precipitada, organizada al fervor de la Revolución Cubana, tal y como usted lo plantea, pero una vez visto aquello, lo que Manolo hizo en el 63, lo que hizo Camaño 10 años más tarde, o sea, hay que escuchar a estos señores, los sobrevivientes de la expedición de Camaño. ¿Cómo se llamaba este señor, Dios mío, que tú, Ana, ayúdame, que estuvo en AME y dirigió la AME, no Claudio Camaño, el otro. Hanlet Herman, correcto. Hanlet Herman hablar de qué fue aquella expedición y te describe claramente que cuando Camaño llegó a la playa de Caracoles eran 7 náufragos en una embarcación. O sea, ellos no tenían ninguna posibilidad de, y mucho menos subiéndose a la montaña. Como yo tenía un primo que decía, si tú te quieres morir, súbete a la montaña. Va en desventaja, definitivamente. Tú te estás matando solo. Claro. O sea, porque aquella epopeya de que Fidel bajó de la Sierra Maestra, la Sierra Maestra cubana es el equivalente a las lomas de San Cristóbal. Correcto. O sea, eso no es ninguna sierra. Eso es una sierra para los cubanos, pero eso es una lomita en cualquier otro lugar. O sea, eso es un lugar muy cerca del llano, muy cerca de la comida, muy cerca del escape, de la ruta, del acceso, de la guerra de guerrilla, de lo que tú le quieras llamar. Sí. Muy habitado también, entonces sí, se iban incorporando. Pero no es lo mismo que tú subirte a la cordillera central acá en Constanza o en Jarabacoa, allá en Estero Hondo, y desde allá arriba tú pretender que tú vas a venir bajando y gobernando. Pero hay que destacar aquí. Le tengo el máximo de los respetos, obviamente, porque fue una acción que dio y sacrificaron el máximo. El honor y la gallardía de Manolo de haber dado ese discurso, y por haber dado ese discurso y en el calor de ese discurso haber prometido que si no se cumplía iban a luchar desde la montaña, ¿no? Desde el punto más estrepitoso posible. Bueno, caramba, sin lugar a duda que fue un hombre de palabra y un hombre de mucho arrojo y mucho orgullo. Lo mismo pasó con el coronel Domínguez, lo mismo pasó con el propio Camaño. Eran personas, yo no sé, o sea, es una cosa que, bueno, la ventaja, como dicen en Estados Unidos, siempre en inglés, perdón, cuando tú miras desde el lente de lo ya sucedido, las cosas se ven de otra manera, pero realmente, óyeme, es una acción
suicida. Sí, pero Sí. hay que decir algo, es que tampoco la dictadura dejaba mucho espacio, o sea, las dictaduras generan todo tipo de El resistencia. momento Sofocan, sí, histórico Todo sí, tipo de marca resistencia. la pauta. Exacto, hay que contextualizar y ponerse Sí, ahí sí. en el momento. Claro. Sí, Entonces sí, es eso como que el ciudadano, sí, es como el ciudadano chino aquel que en el 89, ¿no? En Tiananmen se paró frente al tanque. correcto. O la niña vietnamita, la famosa foto que ahora en estos días cumplió creo que 60 años, dicha foto, de la niña vietnamita, no, 50 años cumplió la foto de la niña vietnamita quemada con los brazos abiertos. O sea, definitivamente, claro, la Sí. dictadura y la desesperación es la madre de toda la inventiva. No, y de genera toda la sueños. desesperación. Claro. Genera sueños de Claro, y libertad genera y, sueños. y para concretizar esos sueños Sí. de libertad, bueno, pues se ponen en práctica muchas estrategias. Sí. Y lamentablemente, cuando las condiciones objetivas están dadas y las subjetivas no, los movimientos no triunfan. O sea, no podía integrarse el pueblo a esos movimientos si no había una conciencia revolucionaria organizada para Claro. eso. Lo que estaba imperando era el terror de la dictadura, el terror psicológico de la dictadura. Fíjate que Claro, los campesinos delataban a los guerrilleros donde lo veían, Claro. como si fueran enemigos. Porque Sí, es porque- un cambio de sociedad, de paradigma, sin Sí. duda. No es que cuando tu papá puede ser, cuando tú tienes un padre, digamos, una persona que gobierna una familia con mucho control y mucha autoridad, lo primero que la gente trata de hacer es alinearse con dicha autoridad, Sí. no necesariamente rebelarse de dicha Claro. autoridad. Van a haber uno o dos personajes que se van a rebelar, pero el Sí. resto trata de congraciarse, de conseguir Sí, sí. a partir de dicha cercanía los beneficios y los favores que necesita. Sí, entrar Y a la una zona de dictadura confort. demostró, claro, y la dictadura demostró por 26, en ese caso 29 años a ese momento, que si usted estaba bien con el jefe, a usted le iba bien. Y si estaba mal, recibía entonces todo el embate de la dictadura. También le iba muy mal. Era Claro. también Correcto. eran estrategias de dominación. Claro que sí. Pero bueno, Claro, correcto. traemos estos temas siempre con el objetivo de mirar en perspectiva la historia. Así Parecería es. contradictorio, ¿no? Pero justamente para mirar cómo debemos seguir construyendo nuestra nación, nuestra patria. Claro. Y estos hechos, pues sin duda, abrazan con el corazón un sentido de patria, de construcción, y ahí vemos a líderes como Jiménez Moya, ¿no? Sí. Que al final de cuentas aterriza en Constanza y que quizás nosotros pudiéramos estar viendo cómo hemos, digamos que, resarcido esas imágenes, un pedacito de una calle. Es lo Sí, más que pero sabemos por de lo menos Jiménez Moya. se visibiliza. Él Claro. y decía que él pasó del movimiento guerrillero a liderar. Entonces, claro. el movimiento de la expedición de 14 de junio. Claro. O sea, fue ahí mismo, un tema en el fervor todavía de la lucha. Bueno, nosotros seguimos construyendo nuestro sentido de nación, de libertades en muchos momentos, de democracia, de, digamos que de alguna manera seguir manejando o empezar a manejar los recursos públicos de una manera más eficiente, que todavía Sí. son tareas pendientes Sí. para la construcción de ese sueño de patria, señor Garrido, que se ha ido construyendo poco a poco, ¿no? A través de la historia. Bueno, de eso vamos a hablar ahora, a ver si podemos pintar un futuro diferente. Compre la de la Así buena. Y luego Sí. en el análisis histórico entran después las contradicciones Claro. sobre lo que ha sucedido. A Precisamente partir de lo que ahí. hacemos los profesores de historia es visibilizar la historia, reconstruir el periodo y permitir que la gente se aproxime con la visión que tenga. Bien, entonces, y que analice a partir de ahí. Con el debate de las ideas, Con que es el lo que debate hacemos de las aquí ideas, diariamente. correctamente. Muchísimas Así es. gracias, profesor, por su disposición de siempre Siempre con acompañarnos y brindar conocimiento a esta audiencia que nos acompaña cada tarde.